Tiago Eduardo, Joel, Tobías, Matías, Santo Javier. Alabado sea Jesucristo. Vehículo con chapa KBA 091 Toyota y otro Toyota Espacio VEU 429. El señor, el dueño del depósito, quiere entrar en su casa y estos vehículos le estorban. Si pueden pasar a quitar un ratito.
Sí, sí, sí. No me vayas a decir. Sí, sí, sí. No se le estoy. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí o sí. O sí. Sí. O sí, sí. Jesús, aquí presente en forma acá. Te pido un poco más de fe y de humildad. Y así poder ser digno de compartir contigo el milagro más grande de amor. Milagro de amor tan infinito en que tú, mi Dios, te has hecho tan pequeño y tan humilde para entrar en mí. Milagro de amor tan infinito en que tú, mi Dios, te olvidas de tu gloria. Alegría, me acerco a esta Eucaristía. Te doy gracias por llamarme a esta cena. Hermanos, con alegría tan grande nos acercamos hoy a la casa de nuestro Padre común. Él mismo allana nuestro camino, dirige nuestros pasos y nos promete como hijos suyos para un encuentro amoroso con su palabra y sus enseñanzas. Solo su palabra vive para siempre. En este octavo día nos urge el tema, el cuidado de la casa común como necesidad y signo de esperanza. Estamos llenos de sugerencias, proyectos y emprendimientos que promueven el cuidado de nuestra casa común, mas la realidad está lejos aún. Hoy Dios nos reúne con este clamor de que cuidemos todos de todo. Hoy nos acompaña el Padre Víctor Cabañas. Iniciamos esta Santa Misa cantando. Vernos unidos en la fe y el amor.
vuelva la inquietud, nuestro amigo Jesús nos guiará. ¡Viva Cristo resucitado! ¡Viva la Santísima Cruz! ¡Viva nuestra comunidad resucitada! Fuerte aplauso entonces. Estamos ya en este 8º día del novenario de esta hermosa comunidad que ustedes tienen. Segunda vez, tengo tercera más. Nadie sabe, ni bueno, así es que, queridos hermanos, es lindo compartir siempre la fe. Y sobre todo lo que ustedes pusieron aquí. Ahí está, toma tu cruz y sígueme. Es justamente lo que ustedes, queridos hermanos, aquí, como comunidad, nos ayudan a todos nosotros. Y hoy, de una manera muy especial, ustedes están ayudando a muchísima gente, porque aquí está presente en este momento, este día feriado hoy. Así que más de 250.000 familias, y televisor en este momento, más de 250.000 familias. Así que para celebrar esta Eucaristía en este 8º día que ustedes están haciendo, recordando y sabiendo lo elemental y lo fundamental en la vida cristiana. El que quiera seguirme, dice, tiene que tomar la cruz y seguirme, porque también nosotros decimos que el Señor, por tu santa cruz redimiste, por tu santa cruz redimiste al mundo. Dice salvación y bueno, con esta gran alegría en este 8º domingo que estamos llenos y plenos, estalla celebrar en año diepa, los que estamos aquí presentes y los que nos siguen por medio de la televisión. Vamos a iniciar haciendo la señal de la cruz, justamente, que es el signo del cristiano que nos identifica. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo resucitado por la cruz esté con cada uno de ustedes. Y al iniciar nuestra misa, justamente, lo primero que hacemos es reconocernos pecadores ante el Señor. Así es que todos los que podemos arrodillarnos, vamos a arrodillarnos ante la cruz, justamente, que nos identifica ese dolor. Toditos arrodillados, todos los monaguillos también, toditos ante la cruz, y vamos a pedir perdón humildemente al Señor por todas nuestras debilidades, por todos nuestros pecados. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros,
perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Nos ponemos de pie. Oración. Dios nuestro, que has querido que tu Hijo unigénito sufriera el tormento de la cruz para salvar al género humano, concédenos que después de haber conocido este misterio en la tierra, podamos nosotros alcanzar en el cielo el premio de tu redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Vamos a sentarnos y a escuchar la palabra de Dios. Cada día el Señor nos regala su palabra, cuida de nosotros a través de ella. La recibimos con fe para llevarla a nuestras vidas. Escuchemos. Lectura del libro de Isaías. Súbete a una montaña elevada, tú que llevas la buena noticia a Sión. Levanta con fuerza tu voz, tú que llevas la buena noticia a Jerusalén. Quien midió las aguas en el hueco de su mano y abarcó con la palma las dimensiones del cielo. Quien hizo caber en una medida el polvo de la tierra, o pesó en una báscula las montañas, en una balanza las colinas. Quien abarcó el Espíritu del Señor y qué consejero lo instruyó. Él está sentado sobre la cúpula de la tierra, donde los habitantes son como langosta. Él extiende los cielos como un tul, los despliega como una carpa para habitar en ellos. Levanten los ojos a lo alto y miren. ¿Quién creó todos estos seres? El que hace salir a su ejército uno por uno y los llama a todos por su nombre. Su vigor es tan grande, tan firme su fuerza, que no falta ni uno solo. Palabra de Dios. Señor nuestro Dios, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Señor nuestro Dios, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Al ver el cielo, obra de tus manos, las lunas y las estrellas que has creado, ¿qué es el hombre para que piense en él? El ser humano para que lo cuides. Señor nuestro Dios, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Lo hiciste poco inferior a los ángeles, lo coronaste de gloria y esplendor, le diste dominio sobre la obra de tus manos, todo lo pusiste bajo sus pies. Señor nuestro Dios, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Todos los rebaños y ganados, y hasta los animales salvajes, las aves del cielo, los peces del mar, y cuando surca los senderos de las aguas. Señor nuestro Dios, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Bendito sea, Señor, Dios de nuestro Padre Israel. A ti, Señor, te pertenecen todas las tierras, en el cielo y en la tierra. Aleluya, aleluya,
Que el Señor Jesús esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Al principio existía la palabra, y la palabra estaba junto a Dios, y la palabra era Dios. Al principio estaba junto a Dios, y todas las cosas fueron hechas por medio de la palabra, y sin ella no se hizo nada de todo lo que existe. En ella estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y la luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la percibieron. La palabra era la luz verdadera que al venir a este mundo ilumina a todo hombre. Ella estaba en el mundo, y el mundo fue hecho por medio de ella. Y el mundo no la conoció. Vino a los suyos, y los suyos no la recibieron. Pero a todos los que la recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el poder de llegar a ser hijos de Dios. Ellos no nacieron de la sangre, ni por obra de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino que fueron engendrados por Dios. Y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, y nosotros hemos visto su gloria, la gloria que recibe del Padre como Hijo único, lleno de gracia y de verdad. Palabra del Señor. Viva Cristo resucitado. Y viva nuestra comunidad resucitada. Y un fuerte aplauso entonces para esta comunidad de la Santísima Cruz. Así. Bueno, ya voy a pues bien, entonces ñañemos que también sé yo que fuera de la palabra del Señor, ¿verdad? ¿Qué nos dice hoy ya en este octavo día de este camino que ustedes hicieron? Yo normalmente pregunto, a ver, ¿quiénes son? Levanten la mano todos los que ya vinieron. 8 días del novenario, 8 días, porque te digo octavo, 8 días, la metí 1, 2, 3, a pedir los otros, 5, pues ya hablas a baiter los otros. Bueno, ¿quiénes ya vinieron 7 días? Vemos, a mí la vende por 7 días, 7 días, 7 días, hasta ahí 20 más bien. ¿Quiénes vinieron ya 6 días, 6 días, 6 días, 6 días? A ni que vende ya pusena. Pecado mortal a bebé, yo también como el gallina. Bueno, ¿quiénes vinieron ya 5 días? 5 días, 5 días, 6 lentos. ¿Quiénes 4 días que vinieron? 4 y la cururu, 4. ¿Quiénes vinieron 3 días? 3 días, 2 días, 2 días. ¿Y quiénes vinieron hoy? 1 día. A bebé la grama, yo bebo a la vende po. Posa plea paiteta me imagina. Bueno, fíjense, queridos hermanos, yo siempre insisto en esto, porque tenemos que saber lo que significa un novenario. Novenario que dice 9 días, 9 días. A los 9 días ya jara, porque el sentido de lo que nosotros escuchamos en la palabra de Dios, la iglesia siempre te presenta como primer grado, segundo grado, tercer grado, cuarto grado, quinto. Han acogido hoy 9 grados allá, novenos a pie recibirán de título primario, ¿entienden? Algo así es también nuestro novenario, queridos hermanos, y por eso que es muy importante. Y yo insisto mucho, porque ya dentro de la ñaña comprometí, ya ves, ya es inajata la novenario, ¿sabe? Ya yo a la novenario, ¿sabe? Sobre todo los que pertenecemos a esta comunidad de la Santísima Cruz, ¿entienden? Levanten un poco la mano todos los que pertenecen a esta comunidad de la Santísima Cruz. Vemos a la vendepo, penderetara, un fuerte aplauso para usted. Justo un día bellúate y ahí, apenas bellúa a las 9 días, ¿entienden? Es muy importante saber eso. La iglesia siempre te dice o 3 días, triduo, o si no, novenario, 9 días. Vea que dice 3 o 9. 3 por 3, 3 por 3, 3 por 3. Ahí vemos que podemos 3 por 3. Allá. El día de la fiesta, añamos que apunta la 3 por 3. Pero el número 3 significa, ¿verdad?, la Trinidad, la perfección, significa Dios, significa el triángulo, la figura perfecta, ¿verdad?, de la geometría. Y esto para nosotros quiere decir, queridos hermanos, 3 veces 3 quiere decir lo máximo, lo perfecto. La Andrés Enduno a llevar ella pono peñan de yarañe y andé durante 9 días que se opera con la novenaria. Esperante que sea EPM las 9 días ya yo anaña en 2 allí cuando va peñan de yara oye rueñan de a la picha la ña Enduro y cuando pues yo de evidentemente que después oye chátate que nosotros somos verdaderos cristianos, porque ñaña mindu peña endurire peña de yara ña moi peña de conasome a peña pues un yaguatá a peña calculado hija yaina
Ya ya popona página tapa ñaicote me ve. Ya ya poveana están va ecomene ñaicote me ve. Pero todos, queridos hermanos, sin ese estilo simplemente de una crítica negativa. No. Nosotros sabemos muy bien, y yo por lo menos recuerdo bien, porque en mi casa, mi mamá en estos días, ya me el tema de Día de la Madre, dentro de poco se mandó a la sesión Manoma en el año 2000, y mamá no abuela se pero en el TV se mandó a llevar. PCC alguna vez se han vitira y mío, si no hice las cosas, va para Japón, mi hijo, portate que bien, mi hijo hace que esto, mi hijo hace que tarea, mi hijo, anigue por comba ajeno, mi hijo, no robes, mi hijo, en la escuela portate bien, mi hijo, sé respetuoso, mi hijo, saluda, que imagínense, todo esos detalles. Vemos pues a mí, abemaba la silla y cuando a mí amaba la silla, y vemos pues a la vende a mí ahí. A la cuenta, pendereta hoy, nada, un fuerte aplauso para toda la mamá aquí, que bien, che, mira un poco. Sí, ahí entonces es importante Teresina, ¿por qué? Y porque tienen que dar y tienen que saber que la misión de ustedes es muy importante. Y justamente, ¿qué es lo que hace la mamá? Y es como esto, como este novenario. La mamá siempre le repite a su hijo una y otra vez, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí, peyente más hace porque pega cierto. Lande me voy por una cosa, mi hijo, levántate de la cama. Enseguida vio, o povio, ¿cierto vio? ¿Sabes que no? No, va pio nada de opejía y no que se ve y co, pero otra no se na ve, herende sube, dale mi hijo. A ver, va a ver Jesús. Pero peño ese, ponga mi hijo, dale fuerza. No, Chulinat quiere descansar y quiere dormir un poco más, mi hijito. Hace veces de la huepo de años de cuña cara. Porque eres malcriado para adelante. No. El que te quiere te va a ayudar para que vos abras tus ojos y no hagas más las cosas negativas. Alguna vez ella de pine peneni, diga tú y la ñajendu se oía lleva. Se por ejemplo alguna vez bueno, aquí en nuestro gobierno, en nuestro ministro cuera, o mía, que esto político cuera, monda atira le digo, ¿verdad? Monda atira, ¿sí o no? Sí, peyente más así porque pensé, para hoy me belleza, viene Contreras me imagina ya. Bueno. Pero vale la Contreras porque Peñandula vende bolsillo y no están mejor todavía como nos dicen, ¿verdad? Entonces, queridos hermanos, no es que uno quiere ser argel o lo que sea, peando y cuasi y hoy, pete una cara ahí una vez y dice, para indego ahí, en el Contreras y te no, no es Contreras. Debió señora decir la emisión donde me que la chacha en la cola para que vos puedas crecer bien y para que te des cuenta y abras los ojos, que no hay que robar, Apéate con la ña de ya. No hay que robar, apéate con la ya. Hay que ser honesto. Honestidad. Bueno, y así. Y eso es lo que a nosotros, queridos hermanos, y por eso es que me gusta, y hoy, en este 8º día de nuestro novenario, celebrar con ustedes, porque esta es una comunidad que le dedica a una de las esencialidades de la vida cristiana. ¿Cuál es? La Santa Cruz. Peabio la vende Curuzuina, Peabio. Aquí en la capilla, esta es qué linda cruz, estuve mirando, ¿verdad? Entonces, queridos hermanos, la cruz para nosotros, ya les dije al comienzo, es el distintivo de todo cristiano. Ustedes saben que en el bautismo, cuando nosotros comenzamos, lo primero que el sacerdote hace en el momento del bautismo es entregar, es entregar el signo de la cruz en la frente. Lo haré yo y la sacerdote, que luego también lo harán tus padres y lo harán también tus padrinos. Harán la señal de la cruz en este niño que está naciendo a la vida del cristiano. Eso es lo primero que nosotros entregamos. A la ñandeña uno ya calcula ya y cuando va épico pe curusu, va ético de pea, va ético la curusu, muy ube curusu. Ñandeo entonces es un elemento de redención, de salvación,
pecurusure jaea lleva peñan de yara o me eñan de pepisiroña y cotemea, la salvación, la redención de nuestros pecados. Pero ¿qué quiere decir? No es una cosa mágica, no es porque Jesús ahí se fue pum 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 no a jugo bebé, sino que porque el significado de la cruz quiere decir que Jesús fue capaz de padecer, de llorar, de sufrir, de entregar su vida totalmente, incluso en el dolor e incluso hasta dar la última gotita de su sangre por nuestra salvación. Eso es lo que hizo Jesús, pero Jesús lo hizo ya hace más de 2000 años. Para nosotros entonces, y especialmente para nuestra comunidad aquí de Santísima Cruz, y también para todos los que nos están viendo y nos están siguiendo a través de Ñande Yarañe, es importante que sepamos que la cruz significa para nosotros, navebeina, el que quiera seguirme, que tome su cruz cada día y me siga. La Ñande Curuzugo y una peña de Yahuerecoa en el día a día, pero mirar como cristianos. Porque si no, queridos hermanos, es muy fácil enriquecerse si yo me voy y te saqueo en tu casa y en tu casa, en tu casa. Allá rabaite la vende plata, secatula, semagatula se rico. Haciendo más apoyo na ser ay, se apoya se curuzu, ay jambo, que se curuzu. Ajá, monda, vete mondao y cosé. Harriro monda, pocaneja popinda. Y eso pues es lo que está pasando, queridos hermanos, lastimosamente en nuestro país. Eso está pasando. Hoy en día todos miran a ver cómo puedo sacar provecho del otro. La anda mañana y no hoy anda esa y no hoy va ebe pa ambotabuta. Hamba ebe va se beneficiata hina pea. Entonces ya es llante. Cualquier licitación y oye ya pota pea ya esa llega mesa ube tena con o mesa arintema hoy ya hoy la mesa ube mesa arima hoy así abiertamente, ¿verdad? Ya de poco hoy y tenemos ya aquí nuestra mente, nuestra forma de pensar y evidentemente que después nuestra forma de actuar. Una de las cosas maravillosas que se me quedó en el corazón porque visto que se hizo viral lo que el Papa Francisco de feliz memoria intercede haga y lleva por nuestro pueblo, por nuestra gente, ñandera juetereía que lleva este Papa Francisco, tantas cosas lindas que hizo por nosotros, por el Paraguay. Nos dio al primer cardenal, vino al Paraguay sin irse a la Argentina, vino aquí, ensalzó a la mujer paraguaya, primera vez después de tanto, de 1870, de las residentas, lleva, lo cuñacueran, ella vamos a llegar con ñandeneta, y sobre todo, mirando qué cosa, no solamente el aspecto del trabajo, porque lo cuñacueran, va por la cocuepe, mongarujanguala y me sino que también aceptando la vida de nuevo, procreando para que podamos recomenzar de nuevo como nación y como Paraguay. Y así muchísimas cosas. Se ensalzó la mujer paraguaya, ella es la más, es la más gloriosa, muy bien, es la más gloriosa de todo el pueblo latinoamericano. Eso pues es traernos cosas importantes para que nosotros volvamos a tener coraje, entusiasmo y alegría de lo que significa verdaderamente nuestra vida. Por no que la ñane tinduya y cojina ña lleva. Pero eso entonces, queridos hermanos, significa asumir la cruz. Eso significa tomar la cruz sobre los hombros y llevar. Y entonces el Papa Francisco decía 3 cositas importantes. El primero, dice, nosotros tenemos 3 cositas: la mente, el corazón y las manos. Ya repetí mí, mente, corazón, manos. ¿Por qué? Porque primero, ñandego ya hoy calcula, dice la mente, queridos hermanos. Tenemos que sentarnos y mirar cómo andamos con nuestros valores y principios dentro de nuestra sociedad. Si nosotros seguimos votando, porque ñandego ya votarla como bandido a tirar, ñandego con la ya votar. Y entonces tenemos que comenzar a mover la mente. Por eso que el Papa Francisco dice eso, ¿verdad? Entonces primero hay que pensar qué es lo que queremos. Algunas veces hay que apretar un poco el cinto, hay que apretarse, mirar y decir, pero peanango ya calcular.
anila ñane fanático ve, anila ñande viro ve, anila oiko ñande ila viro shuko, pero la viro shuko, ¿verdad? Y entonces, porque entramos en qué cosa? Y estamos entrando en un pecado grandísimo del aspecto moral, porque nosotros entonces pensamos que el robar, pensamos que el saquear al pueblo y a la gente es una cosa normal. Y entonces estamos endeudando generaciones y generaciones. Ñande nada ñandui, pero está hoy la ñande deuda, mi otro gaina pe, ñandeuya, como esclavos nos van a tener y les van a tener a los hijos, a los nietos, a los bisnietos y hasta los tataranietos, porque estamos entregando nuestros recursos, es decir, entregamos nuestra nación. Y no es porque no tenemos recursos o porque no tenemos inteligencia, sino que porque somos bandidos, así como suena. Bandido de primera, upea y nañande, lastimosamente. Y sobre todo los que tienen que hacer bien las cosas, no lo están haciendo. Sinceramente les digo, no lo están haciendo. A pesar de que cuando te hablan como grandes catedráticos. Y sí, como estamos nosotros, ¿viste? Y aquí, de enduo y ñanando este piocoa. Pero ya pulas y andeina. Pinocho hoy consigue. Entonces, queridos hermanos, esto es demasiado importante. Asumir la cruz. Por eso les digo que ustedes tienen una misión demasiado importante. La cruz significa, primero, entender, saber, reflexionar qué es lo que verdaderamente Dios quiere de nosotros. Por eso el Papa insiste en el pensar, insiste en la reflexión, insiste en la mente. Segundo, dijimos qué cosa, el corazón. El corazón siempre significó qué cosa, significó el amor, significó el sentimiento. Solamente, queridos hermanos, cuando nosotros amamos, ahí vamos a movernos para hacer las cosas. La andendere jaljuino, la andende coino vene con asome vene ñe ame lleva el amor sincero hacia, primero, hacia tu familia, hacia tu grupo, hacia tu capilla, tu iglesia, tu parroquia, tu nación, tu país. Entonces, queridos hermanos, ¿saben qué? A vos no te va a interesar nada. Y eso pues es lo que nos pasa a nosotros. Somos egoístas. Últimamente vemos que cada uno, sálvese quien pueda, sálvese quien pueda. Y entonces uno se encierra en sí mismo y busca simplemente sus intereses. Y a lo otro que le coma michi, que le coma michi. Se nos interesa y se la y por ahí. Entonces, a los otros toyesaiben. Queridos hermanos, por eso el Papa Francisco insistía y nos dejó como un legado maravilloso, pensar un poco en este corazón. Desde el pensamiento de lo que tiene que ser, lo que queremos, nuestros objetivos y nuestros proyectos de vida, como familia, como nación, como iglesia, tenemos que amar lo que queremos hacer. Landendere jaljuino, pendere yapota ajina, nemon huemo ahí ni vete y ne cua, y nemon huemo ahí la re yapo hangobea, porque endere jaljuy. Entonces, ¿qué haré ya topitao bebé? Y el tercero, queridos hermanos, que era las manos, queridos hermanos. Y ustedes ya saben muy bien qué significan las manos, ¿verdad? Las manos significa el accionar. Mi pendereza, a calcular. Yo no tengo mano, belle. Bueno, no tengo mano, estoy sin mano. Amén de cuchara de carujama, va esa ya bota. Ella rabo de cuchara, nena de poina. Esa. ¿Verdad? Cuña caray. De donde lo yo nada porque ave la neme recuerda que ane mena que ande hoy ahí todo el mundo anda yo ande dale en botón de esa te hoy yo ande va ese ya bota pete dice amo inquietante con lavar ropa veces va dice ande con ni pone que la mañana lavar ropa veces. Bueno, es para pensar simplemente qué importante que son las manos, queridos hermanos, pero es un símbolo simplemente. Un símbolo muy importante para nosotros para decir que tenemos que actuar, tenemos que hacer. Anila ñaneñe ere imbati. Porque si no ñañe, añande vale formal, la ñane acá y la ñane cume. Etamba ella, ñande tema hoy la ña cambiata, ñande tema hoy la ñane kene uta ajina. Pero apenas ya pues llega un bebé, la ñamangu la ñande po.
Ahora, queridos hermanos, ustedes estos tres elementos pueden utilizar como quieran, porque si hay amor, yo voy a ser capaz de sentarme a calcular para poder actuar. Si yo actúo es porque verdaderamente amo y porque verdaderamente tengo objetivos hacia dónde llegar. ¿Entienden? Pueden ahora cambiar el orden, eso no interesa. Lo importante es que estos tres elementos del pensar, del saber, primero organizar un objetivo hacia dónde caminamos, nuestra brújula, qué es lo que queremos. Pero eso, queridos hermanos, ¿saben qué? Significa para nosotros la cruz. El que quiera seguirme cada día, que tome su cruz y me siga. Y voy a terminar justamente con esta palabra de Dios, porque es demasiado, las tres lecturas, pero no voy a poder entrar en cada lectura, queridos hermanos, porque si no, no vamos a ver mañana de día lleva. Pero aquí encontramos, desde el Salmo responsorial quiero tomar, queridos hermanos, porque el Salmo responsorial quiere decir, es una respuesta, dice la responsorial. Ñandé, ña responde veñande yara vejina de acuerdo a lo que Él nos está pidiendo. ¿Cuál es la respuesta nuestra como comunidad hoy que celebramos nuestra fe en este octavo día de la Santísima Cruz? Dice, Señor nuestro Dios, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Ya de mí, entero que te da. Señor nuestro Dios, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Y después, queridos hermanos, continúa la parte del Salmo. Yo miro, dice, las estrellas, el cielo, las obras, ¿viste? Manos que actúan, Dios que actúa, las obras de tus manos. Y nos hacemos la pregunta esencial y fundamental, porque esto quiere decir que somos sensibles a la realidad de nuestra comunidad. Y si nosotros somos sensibles a la realidad de nuestra comunidad, quiere decir que ñande ya juina la ñande comunidad. Ñande ya juina el proyecto de salvación que el Señor nos ha ofrecido y que nosotros tenemos que hacerlo realidad hoy aquí en esta comunidad, en nuestras familias, aquí en este barrio. Vaya a ver a la ñande barrio Rincón, ¿verdad? Así me dijeron, barrio Rincón. Entonces, ave ¿por qué? Porque hace esta pregunta: ¿qué es el hombre para que pienses en él? El ser humano para que lo cuides. Esa es una pregunta que nosotros nos hacemos mirando a Dios y decimos, más bioseñan de yara la neno debe lleva lo peiseite bebé la mañare echare y potala hay copona pesere coe, como dicen, ¿verdad? Para que estemos mejor, ¿verdad? Más bioseñan de yara la peiseite bebé la mañana para que estemos mejor. ¿Quién soy yo, Señor, para que tú te preocupes y digas y nos cuides a nosotros? Pregunta esencial. Porque el Señor pues nos dice, na pebeina, ella ragelan de curusú, era hagelan de curusú, porque la de era no la de curusú, entonces indica tumo, ay, allí para ella pomba bebé. Segunda partecita, miren cómo uno alaba verdaderamente a Dios. Señor, tú nos hiciste, ñandeica tuya, tú me hiciste, cada uno ponga en primera persona, tú me hiciste poco inferior a los ángeles. Tú, Señor, me has coronado de gloria y dignidad, la dignidad de los hijos de Dios. Cada uno somos diferentes, cada uno tenemos riquezas impresionantes. Lo que yo tengo no tiene, así, cada uno lo que usted tiene no tiene el otro. Ustedes saben esa maravilla de la creación de Dios, y por eso uno dice, tú, Señor, no hiciste poco inferior a los ángeles, y tú nos coronaste de gloria y dignidad, porque entero vetearo con los recursos necesarios, la roicopona janguaisa. Tú nos has dado, Señor. Esa es la pregunta entonces que tenemos que hacer. ¿Y por qué no estamos bien? ¿Por qué existe la pobreza? ¿Por qué existe la maldad? ¿Por qué existe la injusticia? ¿Por qué existen personas que tienen cientos de casas? Están con las esteiterías y las jogas.
Y sin embargo hay otros que no tienen un lugar donde dormir, donde recostar la cabeza. ¿Por qué tanta injusticia, decimos nosotros? ¿Por qué tanta desigualdad? ¿Por qué tanta ignorancia? Algunas veces yo escucho a algunos, y sobre todo esos que son muy egoístas, dicen, porque cuando va a poseer, no. Yo he recorrido este mundo y he encontrado a muchos paraguayos en muchos lugares del mundo. ABB paraguayo, a pesar de que se fue allá del fondo, como decimos nosotros, de nuestra nación, ojo amo, he encontrado en muchos lugares, queridos hermanos, aquí en nuestro continente latinoamericano, en Europa, en Asia, en África, todos esos lugares de lugares se baña y quiere decir que de valera. Entonces es la oportunidad, queridos hermanos. Hemos robado y le hemos quitado la oportunidad a nuestro pueblo y a nuestra gente para que todos tengan la posibilidad de salir adelante y de ir adelante. Faltó corazón, como dice el Papa Francisco. Tal vez por ahí pensamos simplemente en cómo organizar algo, pero no fuimos capaces de dar el corazón para mover las manos de nuestro pueblo, ¿verdad? Eso es generosidad, eso es amor. Yo algunas veces también critico, porque sé también que hay mucha gente que tienen posibilidades económicas y le mandan con becas, y le mandan con platita, y le pagan su estudio. Ojo, que hay otro lado, ojo, formar y buena formación, y felicito, porque sea ya recope posibilidad con las ambueres a estudiar ahí. Pero después, ¿sabe qué, querido hermano? Urireco ave, solamente para robar de nuevo al pueblo. Ese no es ningún chiste, Si te fuiste y tuviste la posibilidad de formarte bien, es para que esa formación lo pongas al servicio del pueblo, de la gente, con amor, con decisión, para poder sacar adelante, ¿verdad?, a nuestro pueblo. Y termino, queridos hermanos, con esta tercera partecita, ¿verdad?, de nuestro salmo del día de hoy. Todos los rebaños, las ovejas, los animales salvajes, las aves del cielo, los peces del mar, todos estos siempre que buscan, Señor, tu misericordia y tu amor. O sea, quiere decir, queridos hermanos, que todos estamos insertos dentro de lo que el Papa Francisco hizo, ese famoso documento Laudato Si. Somos un puntito dentro de esta gran creación, un puntito, nosotros. Por lo tanto, tenemos que valorar lo que Dios nos ha regalado. Todos tenemos que saber utilizarlo y sobre todo saber ponerlo para que todos podamos vivir como Dios quiere, en la dignidad de los hijos de Dios. Que así sea. ¡Viva Cristo! Y viva la Santísima Cruz. Y un aplauso para toda esta comunidad que hoy celebramos el 8º día de nuestro novenario. Bueno, queridos hermanos, ahora vamos a ponernos de pie. Vamos a llamar a quien nos tiene que ayudar a hacer nuestras peticiones. Ya para nuestra comunidad, para nuestra iglesia, para nuestro país. Y esto nos tiene que hacer pensar que tenemos que comprometernos al pedir al Señor estas gracias. A cada invocación respondemos: te lo pedimos, Señor. Por el futuro Papa, nuestro obispo Joaquín, presbíteros, diáconos, para que sean fortalecidos por nuestro Padre Creador y sean guiados por el Espíritu Santo, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por nuestras autoridades, que cuiden nuestra casa común a través de leyes que promuevan el cuidado del medio ambiente y sean ejecutados honestamente, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por los pobres y enfermos, para que al igual que hijos de Dios cuida de nosotros, sientan también nuestro cuidado amoroso, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por nosotros aquí reunidos ante el Señor,
Para que cuidemos la casa común con amor responsable, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por la paz del mundo, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. También vamos a pedir especialmente hoy por Felicia Camacho, que cumple años. ¿Dónde está Felicia? ¿Dónde está Felicia? ¿Quién va de Felicia? Muy Felicia. ¿Quién es? La que viene, Vigo. Bueno, un fuerte aplauso entonces aquí para Felicia. Shela me ande la regalos ande Gueruche. Bueno. ¿Paico para quién, Para la comunidad, tengo para mí. Para mí, ya, esa, se la recibí, ya la regalo entonces, Bueno, ña Felicia, ¿cuántos años, ña Felicia? 78 años. Un fuerte aplauso entonces y pedimos también por ella. Todo esto te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a sentarnos y vamos a presentar las ofrendas. Presentamos al altar los dones de pan y vino, y con ellos nuestro compromiso de cuidar nuestra casa común, esta tierra que debemos llenarla de amor y paz. De pie en el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia. Recemos a Dios Padre Todopoderoso. Te pedimos, Señor, que este sacrificio ofrecido sobre la cruz para borrar los pecados del mundo nos purifique de todas nuestras culpas por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. ¿Por qué? Estableciste la salvación del género humano a través del madero de la cruz, para que donde tuvo origen la muerte, allí resurgiera la vida, y el que venció en un árbol fuera en un árbol vencido por Jesucristo, Señor nuestro. Por él, los ángeles alaban tu grandeza, te adoran las dominaciones, se estremecen las potestades, en el cielo te aclaman con alegría las virtudes celestiales y los santos serafines. Permítenos asociarnos a sus voces cantando humildemente tu alabanza. Cielo.
santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió, lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, especialmente aquí nuestra comunidad, Santísima Cruz. También, Señor, te pedimos por nuestro obispo, por nuestro cura párroco, por los catequistas, por los agentes pastoral y todos los que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, hoy de tu hija que te agradece un año más de vida. ¿Cómo era el nombre? Ña Felicia Camacho. Para que el Señor la bendiga, la proteja siempre en su vida. También te pedimos, Señor, por todos nuestros hermanos que ya se durmieron en la esperanza de la resurrección. Admítelos hoy a contemplar la luz de tu presencia en el cielo. Y de cada uno de nosotros ten misericordia. Con María, la Virgen, Madre de Dios, auxiliadora de los cristianos, la Virgencita de Caacupé, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. 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 Y ahora, queridos hermanos, con mucha fe y con mucha confianza, vamos a decir la oración que Él nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación. Líbranos, Señor, de todos los males, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a cada uno de nosotros, vamos a decir todos juntos: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Nos damos un abrazo de paz. Amén. Muy bien.
nosotros, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, la paz, la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Que el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Confiados nos acercamos a recibir la comunión como sagrarios del Señor, si estamos debidamente preparados.
digno, visitas tú mi alma. Milagro de amor tan infinito has hecho, tan pequeño y tan humilde para entrar en mí. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te olvidas de tu gloria y de tu majestad por mí. Gracias, Señor, por esta comunión. Ahora vamos a arrodillarnos ante la Santísima Cruz. Vamos a hacer nuestra oración. Cada uno vamos a hacer un brevísimo momento de silencio en que cada uno pone esa intención y esa gracia que necesita para su vida en el seguimiento de Jesucristo. Porque el Señor nos dice, el que quiera seguirme, que tome su cruz cada día y me siga. Por eso, vamos a pedirle que el Señor nos dé la fuerza necesaria para que podamos llevar nuestras cruces, renunciar a todo egoísmo, dejarnos tocar por el Señor para que podamos hacer un camino verdadero de conversión. Oración a la Santa Cruz. Dios Todopoderoso, que habéis sufrido la muerte en el árbol particular por todos mis pecados, sed conmigo. Santa Cruz de Jesucristo, ten piedad. Santa Cruz de Jesucristo, tened piedad de nosotros. Santa Cruz de Jesucristo, apartad de mí, arma corta. Santa Cruz de Jesucristo, vierte sobre mí todo bien. Santa Cruz de Jesucristo, aparta de mí todo mal. Santa Cruz de Jesucristo, procuradme la salud. Santa Cruz de Jesucristo, aparta de mí todo atentado de muerte. Santa Cruz de Jesucristo, guárdame de accidentes corporales y temporales. Que yo adore la Santa Cruz de Jesucristo para siempre. Jesús de Nazaret crucificado, ten piedad de mí. Por todos los siglos de los siglos, haced que el invisible espíritu maligno se aparte de mí. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Santísima Cruz, ruega. Santísima Cruz, Santísima Cruz, que viva la Santísima Cruz. Muy bien, podemos sentarnos, queridos hermanos, y vamos a escuchar a nuestros
coordinadores de la capilla. Vamos a escuchar qué información. Ave María Purísima. De esta manera hemos culminado nuestro 8º día de novenario, dándole gracias a Dios, a la Virgen María, por esta Santa Misa. Al Padre Gustavo Cabañas, fundador del primer canal católico, Víctor Cabañas, perdón, Padre. Al Padre Víctor Cabañas. Roberto Rendemance, sigo de jugador. Ajá, por una vez. Ese es su segundo nombre. Muchísimas gracias, Padre. Él es el fundador del primer canal católico del Paraguay. Muchísimas gracias, Padre Víctor, por acompañarnos. Es tu tercera visita, Padre. Tercera visita. Menos malo y lo igual. Sí. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos y presidirnos la Santa Misa. Él no solamente vino con su canal completo, vino también con su alcancía, porque ser el primer canal católico del Paraguay, número 1, tiene su costo. Entonces él trajo su alcancía para que así podamos nosotros ayudarle para seguir manteniendo su canal católico Ñande Yarañe. Entonces, Padre, con este caluroso aplauso te damos las gracias. También le doy las gracias a todos los servidores del altar, a los acólitos, a los ministros de Eucaristía, muchas gracias. También a la Capilla Virgen de Fátima por el excelente servicio en nuestro novenario, a la Armada Blanca por la coronilla, a la Santísima Cruz. Muchísimas gracias. La comunidad Virgen de Fátima, muchas gracias por acompañarnos hoy, por su excelente servicio. Un aplauso también para ellos. Mañana nuestro novenario, la coronilla a la Santísima Cruz, 19:20, la Santa Misa, 19 horas. Preside el Padre Jonathan, 18:20, bueno. Preside el Padre Jonathan de nuestra parroquia San Lorenzo de Ñemby. Seguidamente, después de la Santa Misa, vamos a dar inicio a nuestra vigilia patronal, donde va a estar 2 grupos acompañándonos hasta la medianoche. Les pido por favor mañana que nos acompañen en nuestra vigilia, donde vamos a estar preparando rico cocidito con galletita, roquita, coquito, para compartir con todos ustedes. Entonces, le esperamos nuevamente mañana a las 19 horas. Y también estamos teniendo todavía disponible nuestra rifa patronal, que el costo es 10.000 guaraníes, y vamos a sortear el 3 de mayo después de la Santa Misa. Vamos a demostrarle que somos nosotros colaboradores, y para que así podamos seguir manteniendo nuestro canal católico número 1 del país. Le esperamos entonces nuevamente mañana para las 19 horas. Reitero, 18:20 la coronilla de la Santísima Cruz, 19 horas la Santa Misa. Muchísimas gracias al Padre Roberto Cabaña. Una broma nomás, Padre. No, muchas gracias, Padre Víctor Cabaña. Entonces, le esperamos nuevamente mañana a las 19 horas. Que así sea. Que así sea. Bueno, soy yo el que le agradezco. Ahí, gracias, Celso, por esta invitación también y poder compartir con ustedes, ¿verdad?, nuestra Eucaristía. Aquí yo les voy a mostrar un poco. Estamos en vivo y en directo, a ver, en vivo y en directo. Pensaba a ver un poco. Ahí está, se ve, Pico, mi signito, porque aquí está en el celular. Estamos en todas las aplicaciones. Ustedes pueden ver también siempre por su celular también. El que no tiene cable Tigo, canal 25, o si no cable Copaco 472, o si no en las redes sociales, Pepe Yujuta, Facebook, YouTube, Instagram, Twitch y demás cosas. Entonces Pepe ya investiga todo esa.
siempre acompañar. 24 horas de transmisión, 24 horas. Y cumplimos justamente, ayer era abril, ¿verdad? Terminamos el mes de abril, porque por primera vez salió Ñandeyara Ñe'e en el mes de abril hace 3 años. O sea que cumplimos 3 años, estamos gateando nosotros todavía, pero hoy gracias a los colaboradores. En primer lugar, los que nos ayudan son, por ejemplo, los auspiciantes, las empresas. Así que si ustedes trabajan en alguna empresa, tienen algún patrón y bueno, mía y católico mía, y que quiere ayudarnos a través de la publicidad, bienvenido sea. Así que ustedes muévanse con eso. También a través de los padrinos. El que quiera puede ser padrino y cada mes mensualmente puede ayudar. Hay muchos que ayudan cada mes 5.000 guaraníes, 10.000, 50.000, 100.000, 500.000, hasta 10 millones de guaraníes acepto. Voy a me meter. Peariré ese prelate y más allá, hijo de violento, vaina, bueno, los padrinos pueden hacerlo de acuerdo a su posibilidad. Y luego la tercera manera, como dijo ahí Celso, miren por allá atrás, ve mañamí, levantad un poco tu alcancía, hemos a poner de pesa, vamos a, bueno, peada, no sé, nada ahí. Menos mal, uno en teo y la vende, allá hay otro, entonces allá hay otro. 3 puertas, por no que hoy la pecañice y nada. Y en las 3 puertas tenemos a 3 policías hoy, güey. Así que, penda PMI nos acuerdo poner también de bolsillo, ve. Bueno, muy bien. Ahora queremos agradecer también al Señor, porque hoy están de cumpleaños, además de ña Felicia, que es la que me regaló un pan, ¿verdad? Lo oigan. Entonces, vamos a llamarle a las 3 que vengan aquí. María Josefina, ¿quién va a María Josefina? Que venga también aquí. María Valdovino y que venga otra vez Felicia Camacho. Pero yo voy a meter bendición especial y después le vamos a cantar que lo cumpla feliz a estas hermanas nuestras que hoy cumplen años. ¿Quién va a faltar? ¿O falta venir? A me dijo 3 meses. Y apellido, bueno. Entonces, 3 en 2. Bueno, que el Señor Jesús les bendiga, les fortalezca, sobre todo, les dé aquella gracia que están necesitando para que reciba siempre su protección. Y hoy, al agradecer un año más de vida, que el Señor les mantenga siempre en la unidad y en el servicio. En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Vos me dijiste 78 años. Me hacen de fórmula, me hacen la visita de Marete. ¿Llevo cuánto? 34. Bueno, ganas de la carrera. Bueno, vamos a darnos la vuelta, mirar hacia allá y vamos a hacer, además de la foto, el canto. Que lo cumpla feliz. Fuertes los músicos. Eso, con ánimo. Que lo cumpla feliz. Que lo cumpla feliz. En tu día dichoso. Que los cumpla feliz. Fuerte aplauso para ellos entonces. Bueno, felicidades. Muy bien, muchas gracias a ustedes. Muy bien. Vamos a concluir entonces, nos ponemos de pie y vamos a hacer así la oración final al concluir nuestra Eucaristía. Señor Jesucristo, alimentados con tu sagrada Eucaristía, te pedimos humildemente que lleves a la gloria de la resurrección a los que redimiste en el madero salvador de la cruz, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos retirarnos en la paz del Señor. Y que viva Cristo resucitado. Y que viva la Santísima Cruz. Y que viva nuestra comunidad la Santísima Cruz. Y un fuerte aplauso para todos ustedes. San Miguel Arcángel. Amor.
paz. Amén. Bueno, y todas las personas que quieran recibir, yo me voy a poner aquí y voy a hacer la imposición de las manos mientras nuestros músicos nos ayudan también con el canto. Y así después ya nos podemos ir retirando, que cada uno va recibiendo la bendición del Señor.